Agradecido y en directo a la ciudad de La Paz y, por qué no, a todo el interior del país. Para nosotros es una satisfacción porque de alguna manera nuestros conocimientos se vierten en esta patología que es el aparato locomotor. No digo patología del aparato locomotor, sino más bien las patologías que presentan a través del tiempo los diferentes órganos, los diferentes sistemas del aparato locomotor, es decir, las articulaciones, los tendones, los músculos, las fracturas, las luxaciones, las patologías que a veces son bastante, no diremos dolorosas, pero difícilmente de enfrentar, aquellas patologías tumorales que afectan al aparato locomotor. En ese sentido es que habíamos tocado el tema el día anterior, es decir, el sábado, hace una semana, sobre un tema que es bastante controversial en cuanto al tratamiento, en cuanto al diagnóstico, en cuanto a la afección que presentan algunas personas que de repente sienten que hay un dolor importante en una o en varias articulaciones o en una específicamente, como ser la rodilla, la cadera, el tobillo, el codo, el hombro. Y bueno, las personas a veces no tienen, diríamos, mayormente una orientación necesaria como para pensar qué es lo que ha pasado. Porque en realidad de repente la persona amanece con un dolor articular o después de hacer algún esfuerzo, al día siguiente o a los 2 días, la rodilla empieza a tomar un aumento de volumen, con dolor, con molestias, con limitación funcional para caminar, para subir gradas, con una cierta sensación de pesadez, de inestabilidad también, ya sea en estas articulaciones que son importantes, las articulaciones del tobillo, de la rodilla y de la cadera fundamentalmente. Y en otros casos, la patología se presenta a nivel de las articulaciones del hombro, o de la muñeca, o del codo, o de las manos. Entonces, en ese sentido es que esta patología que hemos denominado hoy por hoy presentar, diríamos a conocimiento de todos los que nos están viendo, y muchas gracias de antemano por la atención en sus pantallas y por estar con nosotros, la sinovitis de las articulaciones. Procesos inflamatorios, dolorosos, con mucha limitación en algunos casos, con antecedentes de diferente etiología y que al final de alguna manera intervienen, diríamos, en el buen funcionamiento de las articulaciones. Estamos viendo en esta diapositiva, vean ustedes cómo se presenta esta patología. No diremos enfermedad, podría ser cuando de repente la enfermedad en esta articulación se prolonga ya por varios días o por varios meses, entonces ya hablamos de una enfermedad. En ese sentido es que hay patologías que son procesos inflamatorios que se deben a algunos esfuerzos físicos, algún tipo de entrenamiento, algún tipo de movimiento que las personas hacen en forma involuntaria a veces, cuando de repente no están preparados y hacen un deporte, se van a jugar el fin de semana sin haber hecho algún entrenamiento, sin haber hecho alguna preparación sobre el deporte que van a practicar, y entonces la rodilla, después de haber hecho este esfuerzo físico, en la noche o al día siguiente presenta un aumento de volumen, tal como estamos viendo en la diapositiva. Estamos viendo una rodilla que está con aumento de volumen, totalmente deformada, no tiene los parámetros anatómicos, y esta presencia, diríamos, de este aumento de volumen puede deberse generalmente a un proceso de derrame sinovial, es decir, que cuando las personas se expresan y dicen se ha salido el líquido sinovial, entonces se produce, diríamos, este tipo de patología después de haber hecho algún esfuerzo, alguna caída, algún golpe, alguna torsión mientras estaban haciendo deporte, o simplemente el hecho de haber participado, como les decía, sin ninguna preparación, sin ningún entrenamiento, o de repente hay personas que el fin de semana deciden irse de caminata, algunas veces en algunas festividades, hacia la Virgen de Copacabana, a los Yungas, por el camino del Inca. Entonces hacen caminatas donde son terrenos irregulares, donde hay que frenar, hay que saltar, hay que correr a veces, hay que bajar pendientes, y en esas pendientes las articulaciones más importantes que intervienen en el equilibrio especialmente son la rodilla, la cadera y el tobillo. Entonces, por ese hecho es que ya tenemos un antecedente traumático indirecto, el esfuerzo físico, y que produce desgraciadamente esta patología que es la sinovitis de las articulaciones, proceso inflamatorio donde la membrana sinovial
permite, digamos, tener más líquido de lo normal en una articulación, en este caso la rodilla, produciendo un aumento de volumen, una deformidad y todos esos síntomas que habíamos referido anteriormente, más el dolor que es sumamente importante mientras haya la presencia de un aumento de líquido más de lo normal. ¿Cuánto puede la rodilla tolerar en el aumento de líquido, ya sea sangre, ya sea líquido sinovial o ya sea un proceso purulento? Puede tolerar, diríamos, hasta 10 centímetros cúbicos. La rodilla trabaja con 3 centímetros cúbicos de líquido sinovial, máximo 5, y puede tolerar hasta 10 centímetros cúbicos. Pasados los 10 centímetros cúbicos ya hay una cierta intolerancia a la estabilidad, intolerancia con el dolor, con la presencia de este líquido que deforma la articulación, que produce, nosotros llamamos distensión de cápsula. La distensión de cápsula, para mejor comprensión, es el estiramiento de la cápsula ante la presencia de mucho líquido, sea, como les decía, sea sangre, sea líquido sinovial o sea un líquido purulento, es decir, una infección. Entonces, hasta que no se retire este líquido, desgraciadamente el dolor es insoportable. Bien, en ese sentido es que mostramos estas imágenes para relacionar diríamos, la reacción, la defensa que tiene el organismo en función de algunos antecedentes traumáticos directos o indirectos, de haber recibido un golpe, de haber caído de rodillas, haber hecho una torsión y la rodilla se inflama. Para ello también contamos, diríamos, aquí estamos viendo en la diapositiva, el sistema de artroscopía. El sistema artroscópico nos permite ver a través de incisiones pequeñas, lógicamente bajo anestesia, nos permite ver la valoración sobre este líquido. Si este líquido es sangre, pensamos automáticamente e indirectamente y suponemos que podría haber una lesión dentro de la rodilla. Lesión de algunos de los elementos que tienen, le diríamos, que tiene la rodilla, que son los meniscos, los ligamentos cruzados, los ligamentos laterales, la misma membrana sinovial y, ¿por qué no?, el cartílago articular, que también suele lesionarse cuando hay agresiones directas en la rodilla, una caída, una torsión, pueden lastimar estos elementos y producir un sangrado. Entonces, la artroscopía nos permite ver dentro de la rodilla, nos permite evaluar qué es lo que ha pasado dentro de una articulación y peor cuando no tenemos un diagnóstico certero a través de los antecedentes, a través del examen clínico, a través de la semiología, a través de lo que podríamos encontrar durante el examen clínico de la rodilla fundamentalmente. Y si no tenemos un diagnóstico a través de los estudios complementarios que son la radiografía, la ecografía, la resonancia magnética en muchos de los casos, entonces hacemos la artroscopía, que también es un método mínimamente invasivo y nos permite hacer el diagnóstico tanto de lo que ha pasado dentro de la rodilla como que también nos permite solucionar problemas quirúrgicos dentro de la rodilla a través del sistema artroscópico. La siguiente, por favor. Ahí estamos viendo nuevamente la exploración a través de una artroscopía. Estamos haciendo la documentación necesaria de lo que es la patología, porque también esta imagen suele salir a la pantalla y a veces el paciente tiene la posibilidad de ver qué es lo que está pasando dentro de la rodilla y nosotros también poder explicarle. Mucho depende diríamos, del método anestésico, es decir, si el paciente está anestesiado de la cintura para abajo, que es lo normal, es lo más frecuente, también podría tener esta posibilidad de estar de la cintura para arriba despierto y poder ver en la pantalla y mostrarles a los pacientes la patología que está, diríamos, primando en esa rodilla. Entonces, la artroscopía nos permite documentar el caso, documentar la patología, nos permite solucionar el problema, nos permite dar el diagnóstico definitivo, porque gracias a la artroscopía podemos ver todos los elementos que están dentro de la rodilla, es decir, meniscos, ligamentos, cartílago, superficies articulares de la tibia, del fémur, de la rótula, ver algunos otros elementos como ser la bolsa de Hoffa que está detrás del tendón rotuliano, la calidad y forma de los meniscos. Hay a veces meniscos que nos sorprenden porque de repente no tienen la forma anatómica conocida y a veces tienen una forma de un disco que se llama menisco discoideo. Ese menisco puede generar dolores y molestias, derrames, y son
no diremos malformaciones, pero sí, es una formación diferente a la del menisco normal. Un menisco discoideo puede dar la patología de un problema de tipo meniscal. Al comienzo, en las primeras etapas de la vida, hasta los 12, 13, 14 años, de repente la rodilla funciona perfectamente, pero posteriormente ya empieza a dar una sintomatología de inestabilidad, de dolor o derrames periódicos de líquido sinovial. En ese sentido es que la artroscopía nos permite llegar a diagnósticos precisos porque estamos viendo dentro de la rodilla, ya no estamos, no diremos especulando, pero ya no nos basamos, hacemos la relación decididamente de lo que es el antecedente traumático, la forma en que se ha presentado esta sinovitis, hacemos la relación de la clínica, el examen, la exploración, los exámenes complementarios y producto de todo aquello, ya tenemos un diagnóstico en un 80-90%. Y la artroscopía nos da pues un diagnóstico del 100% porque ya no hay por dónde perderse, estamos mirando dentro de la rodilla. La siguiente, por favor. Bien, este tema que hemos elegido tiene diferentes formas de presentación porque hay diferentes patologías, diferentes síntomas y patologías que de alguna manera anteceden al problema sinovial, es decir, al proceso inflamatorio de la membrana sinovial, lo que conocemos como sinovitis, en este caso sinovitis de rodilla. Estamos mostrando una sinovial que está totalmente embebida en líquido sinovial, sus glándulas sinoviales están bastante aumentadas, hay bastante irrigación en este sentido, vemos cómo el paquete vascular está aumentado de volumen, es decir, está muy rojo, muy exacerbado y vemos ustedes si tienen un poquito la posibilidad de hacer con un poquito de agudeza visual, ver que son unos redondos que estamos viendo ahí adentro. Esos redondos son glándulas sinoviales llenas de líquido sinovial a punto de estallar, si el término vale. La siguiente, por favor. Entonces la sinovial actúa de diferente manera cuando hay agresiones, cuando hay golpes, cuando hay algo que está mal dentro de la rodilla. Puede ser traumático, puede ser proceso inflamatorio solamente, puede ser desencadenado de un proceso infeccioso, puede ser también una patología de fondo en el paciente que, por ejemplo, tiene problemas reumáticos. O también podría ser una variante del problema reumático, problemas de tipo gotoso, es decir, cuando el ácido úrico ha rebasado los límites de la normalidad. Entonces se presenta esta reacción de la membrana sinovial, lo que conocemos como la sinovitis de rodilla o de las articulaciones, porque no es solamente en rodilla que se presenta esta reacción sinovial, sino también puede ser en la cadera, puede ser en el tobillo, en el codo, en el hombro, y entonces muchas personas, como les decía, no saben qué es lo que ha pasado. Ellos refieren cuando vienen a la consulta, dicen, no he golpeado, no me han golpeado, no he hecho ejercicio, nada, y de repente mi rodilla me ha empezado a doler, o el hombro me ha empezado a doler, o me están doliendo los dos hombros, o me están doliendo las rodillas, ya no puedo caminar, se me ha inflamado la rodilla, se me ha hinchado, y no tienen ningún antecedente traumático, no tienen ningún antecedente de esfuerzo, pero por ahí sí podrían tener algún otro antecedente de problemas infecciosos, por ejemplo, como la tuberculosis. En algunos pacientes en nuestro medio la prevalencia de la tuberculosis es muy importante y entonces tenemos que pensar siempre que podría haber un proceso sinovial de origen tuberculoso. Podemos pensar también en un origen sinovial, un proceso inflamatorio sinovial, posiblemente por problemas de gota. Es decir, aumento del ácido úrico. Entonces se inflaman las articulaciones a expensas de la membrana sinovial. Es decir, que las articulaciones reaccionan cuando estas patologías de fondo o que están silenciosas, si el término vale, empiezan a reaccionar y empiezan a dar ya molestias en las articulaciones con dolores nocturnos, dolores al caminar, dolores después de haber estado en alguna posición bastante tiempo parados o sentados y de repente quieren pararse o quieren caminar y empieza el dolor y la molestia, dan 3, 4, 5 pasos y la articulación empieza a trabajar normalmente, pero ya queda esa sensación de dolor y de molestia sin saber por qué. Aquí vemos en esta diapositiva, vean cómo la sinovial
prácticamente está como si fueran porciones de algas que están flotando dentro de la articulación, que es ya un crecimiento anormal de la membrana sinovial. Este es un proceso inflamatorio por el color que estamos viendo, y ese color blanquecino prácticamente es membrana sinovial que ya está desprovista de su irrigación normal, de su forma natural, y que lógicamente ya está en crecimiento. Estas algas, que de alguna manera las podemos comparar con esa visión de ver algas dentro de algún líquido, entonces empiezan a desprenderse y empiezan a formar cuerpos extraños dentro de la rodilla, lo que conocemos a veces como las famosas ratas articulares. Pero tenemos que sospechar de que tenemos una condromatosis sinovial. Vean cómo de repente la figura ha cambiado a un problema inflamatorio sinovial, tener una condromatosis sinovial, ya una alteración de la membrana sinovial que genera porciones de fibrina, que genera porciones de membrana sinovial desprendidas dentro de la articulación y que se van formando poco a poco, van tomando una consistencia dura y media cartilaginosa que bloquea la articulación, que produce dolor, aumento de volumen, y estamos con una patología propia de la membrana sinovial, que es la condrocalcinosis. La siguiente, por favor. Vean un nuevo aspecto de cómo la membrana sinovial ha cambiado radicalmente en cuanto a su irrigación. Vean que los vasos, los pequeños vasos que son milimétricos dentro de la membrana sinovial, están totalmente engrosados, llenos de sangre con proceso inflamatorio. Esto ya es prácticamente una patología netamente de la membrana sinovial, donde hay una sinovitis de la membrana sinovial. Este aumento de irrigación que vemos a través de la artroscopía nos permite dar un diagnóstico inicial de que algo está pasando en esta membrana sinovial. ¿Qué hacemos cuando encontramos una rodilla con esta patología? A través de la artroscopía hacemos la toma de muestra de esta membrana, de esta porción de tejido sinovial, y mandamos al laboratorio para que la anatomía patológica nos oriente y nos dé, nos dé el camino como para poder hacer un tratamiento. Lógicamente, este es un procedimiento artroscópico que de alguna manera puede terminar en una sinovectomía total en la medida de las posibilidades, para retirar toda esta membrana sinovial y hacer un análisis para ver a qué patología corresponde dentro de las patologías que son de la membrana sinovial y que constituyen las sinovitis de las articulaciones. La siguiente, por favor. Ahí vemos otro tipo de presentación de la membrana sinovial, que está como verdaderos acúmulos de líquido sinovial. Esos puntos brillantes que ustedes ven es la calidad, la cantidad de líquido que hay en una glándula sinovial. Esta es una glándula sinovial totalmente deformada, con mucho crecimiento, porque la membrana sinovial es como un tapiz dentro de la rodilla. No tiene estos mamelones o estas protuberancias que ustedes están viendo, con cierta irrigación, con cierta brillantez. La brillantez que tiene esta membrana en este caso es netamente la refringencia de luz que hay a través de las glándulas sinoviales, a través del líquido sinovial, que producen esta refringencia como puntos brillantes dentro de una glándula sinovial. Entonces ya son unos mamelones, es una patología de presentación de la sinovitis de rodilla o de cadera o de tobillo o de hombro. También encontramos en esas articulaciones este tipo de deformidad, este tipo de presentación de lo que es la relación de la patología de lo que es la membrana sinovial en las articulaciones. La siguiente, por favor. Bien, vean ustedes ahora cómo ha cambiado la figura. Ya no son mamelones, sino prácticamente ya es una presentación totalmente diferente, como verrugas que hay dentro de la articulación, la deformidad de la membrana sinovial, como mamelones, como algas. Directamente la irrigación también es diferente, la consistencia es diferente. Cuando nosotros tomamos muestras de esta patología, el tejido es friable, es bastante suave en algunos casos. Ya de alguna manera ya tenemos un diagnóstico sobre algunas patologías, como ser esta que estamos viendo, que es una patología, es una vellosidad, diríamos, exuberante, la sinovitis vello nodular, que se llama, que tiene este tipo de presentación,
totalmente deformada la sinovial, con grandes cúmulos de tejido deforme, con posiblemente algas, como habíamos visto en las anteriores diapositivas, y estos grumos que ven ustedes como mamelones totalmente deformados. Y bueno, pues esta presentación no está, diríamos, tan rara en las presentaciones de la membrana sinovial, en especial de la articulación de la rodilla, donde vemos que hay mucha presentación de esta patología, que es la alteración de la membrana sinovial, lo que conocemos como la sinovitis, que hace confundir a muchos colegas y a muchas personas, hace confundir el diagnóstico. ¿Por qué? Porque esta membrana sinovial presenta inestabilidad, podría ser relacionada con un problema de menisco, presenta inestabilidad que podría suceder a través de una alteración o falta de ligamentos cruzados, lesiones de cartílago. Entonces, la membrana sinovial de alguna manera puede confundir el diagnóstico de las patologías de rodilla. Creo que tenemos un mensaje, no sé si lo podemos poner en pantalla, por favor. Bien, dice: buenos días, mi pregunta es la siguiente: me salen unas bolitas en las articulaciones de los dedos y son dolorosas y me dejan verde. Luego me salió como un bulto más grande al lado de la muñeca de la mano izquierda y era muy doloroso, me duró como 5 días y se volvió morado como si hubiera golpeado, pero no solo en el meñique tenía una bolita muy dolorosa y la apreté con la escoba y me dolió. Después de 2 horas me apareció en la muñeca. ¿Qué pudo hacer? ¿Qué médico me puede tratar, por favor? Porque ya es muy dolorosa las bolitas en mis dedos y tardan en desaparecer. Muchas gracias. Bien. Como verán ustedes, hay una presentación de proceso inflamatorio en esa articulación. Antes que nada, muchas gracias por el mensaje, por la persona que nos está viendo y que se ha tomado el tiempo de darnos este mensaje y hacernos conocer la patología. Estamos hablando de bolitas que se le presentan, está relacionado con las articulaciones. Pueden ser procesos sinoviales, problemas inflamatorios sinoviales que vienen de las articulaciones menores, como es de la muñeca o de los huesos del carpo. Puede suceder en los dedos, sí, de las articulaciones menores. De repente muchas personas ven que en las articulaciones menores, es decir, en las articulaciones interfalángicas distales de los dedos, se presentan estas bolitas. Estas bolitas pueden ser sinónimo de artrosis de las articulaciones con un fondo posiblemente de artritis reumática. Entonces, estas bolitas que aparecen en las articulaciones menores y que a veces muchas personas tienden a reventarlas, son netamente fuga del líquido sinovial cuando en esa articulación ya hay un proceso degenerativo que es la artrosis, secuela o secuencia, si el término vale, de un problema de tipo reumático o de un problema de tipo degenerativo que es la artrosis. Estas bolitas son muy frecuentes en personas mayores que durante su juventud han trabajado mucho, especialmente con las manos, han hecho algunas labores manuales especialmente y han generado un deterioro de las articulaciones menores. Estas mismas bolitas se pueden presentar en la muñeca, en el dorso de la mano, en el dorso de la muñeca y de alguna manera se relacionan con alteraciones de tipo sinoviales que habría que determinar el porqué de la presentación de estas bolitas que dice el paciente y que lógicamente tienen relación con la artrosis que se producen en estas articulaciones menores y o de fondo tener un problema reumático. ¿Qué médico podría verlo? Inicialmente valdría la pena hacer una radiografía de las manos, de la muñeca, hacer un estudio sobre los antecedentes familiares, por un lado, hacer un examen, una anamnesis para ver si el paciente no tiene de fondo problemas de tipo reumático o problemas de tipo gotoso, hacer laboratorio y lógicamente en función de los análisis que se puedan encontrar, ver la posibilidad de acudir ya a un especialista, ya sea en traumatología o ya sea en reumatología. Bien, seguimos entonces con una diapositiva, por favor. Estábamos hablando sobre esta presentación, vean esta otra como un verdadero pólipo, ya es una sinovial diferente a la que hemos visto anteriormente, son verdaderos colgajos de tejido sinovial, ya diríamos con contenido más importante, con una alteración del tejido sinovial,
totalmente diferente a los que habíamos visto antes. Este es prácticamente un pólipo, puede haber 2 o 3 pólipos dentro de la articulación y entonces ya nos habla de otro tipo de patología. Por eso es que es importante cuando tenemos la posibilidad de entrar a una rodilla, a una articulación y retirar tejido, el estudio histopatológico nos va a ayudar para saber qué tipo de problema de sinovial tenemos y lógicamente hacer en relación a la patología, al estudio histopatológico, el tratamiento correcto o la derivación, porque también nosotros como traumatólogos podemos hacer algún tratamiento, pero también es importante la derivación que podríamos hacer con otros especialistas que están relacionados con los problemas de tipo reumáticos fundamentalmente. La siguiente, por favor. Bien, esta es otra imagen, esta es una membrana sinovial donde está impregnada, como ustedes pueden ver, impregnada de puntos blanquecinos, que puede ser un problema de tipo gotoso por un lado, o puede ser también la presencia de corticoides que el paciente ha podido recibir como tratamiento para paliar el dolor, para bajar la inflamación. A veces hacemos nosotros infiltraciones en las articulaciones para lógicamente buscar la mejor manera de hacer ceder el dolor y la inflamación a través del uso de corticoides dentro de una articulación. Pero hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque el uso excesivo de corticoides en una articulación puede generar lo que estamos viendo, que es la precipitación del corticoide en la membrana sinovial y se queda así y de alguna manera poco a poco la transformación del corticoide y la membrana sinovial puede producir ya zonas de sinovial totalmente duras, totalmente fibrosadas, que lastimosamente pueden generar dolores y molestias y bloqueos dentro de una articulación. También esta imagen es muy parecida a la infiltración de ácido úrico. Cuando el paciente tiene problemas gotosos, el ácido úrico se impregna, así como ustedes están viendo, en la membrana sinovial y nos da esta imagen que relacionada con la clínica, relacionada con los antecedentes del paciente, con los exámenes de laboratorio, donde de alguna manera correlacionamos el aumento de ácido úrico con la presencia de esta imagen, entonces no dudamos de que la patología que tiene el paciente es un problema de un síndrome gotoso que está invadiendo la articulación. Lógicamente el tratamiento es totalmente diferente, evidentemente hacemos en este caso una sinovectomía artroscópica y lógicamente hacemos el tratamiento correspondiente a un problema gotoso en cuanto a la parte medicamentosa y en cuanto a la parte dietética, porque es muy importante aquello. Lastimosamente el problema gotoso a veces ni con tratamiento ni cambiando la parte alimenticia puede solucionarse. A veces el problema gotoso invade ya las articulaciones y ya produce un proceso degenerativo en esta membrana sinovial. Lastimosamente el ácido úrico no solamente se impregna en la membrana sinovial, también se impregna en el cartílago articular, alterando su funcionabilidad. Es decir, el cartílago, para conocimiento de todos ustedes, es una zona donde está llena de agua, fundamentalmente, es un colchón, es un amortiguador de impacto, es un amortiguador del peso corporal en las articulaciones que reciben peso corporal, como ser la cadera, las rodillas y el tobillo. En ese sentido es que el ácido úrico no solamente se impregna en la membrana sinovial, sino también se impregna en el cartílago articular, destrozando su funcionalidad. Es decir, lo vuelve más frágil, lo vuelve más, como quien diría, inconsistente, y este cartílago empieza a desprenderse, empieza a desgastarse más rápido de lo normal, produciendo ya un problema de tipo artrósico. La siguiente, por favor. Bien, ahí tenemos nuevamente una especie de pólipo, directamente, que esto en realidad las imágenes artroscópicas también agranan bastante lo que se pueda ver dentro de la rodilla. Por eso es que no es que vemos de este tamaño como ustedes están viendo en la pantalla, sino, si les voy a hacer una referencia, esto debe estar midiendo un medio centímetro máximo a 1 centímetro. Entonces no es como lo está presentando en la pantalla, porque eso ya sería demasiado grande. En realidad la imagen artroscópica aumenta la dimensión normal, la dimensión original de lo que puede ser un pólipo como el que estamos viendo, que también es una forma de presentación de la alteración de la membrana sinovial. La siguiente, por favor. Bien, entonces
Ahora estamos viendo una patología que está relacionada con la condromatosis sinovial. ¿Qué significa la condromatosis sinovial? La alteración del tejido sinovial que pierde su irrigación, empieza a necrosarse por dentro y a través de los movimientos que se producen dentro de la rodilla, esta membrana sinovial se va despedazando, si el término vale, se convierte en estos pedazos de membrana sinovial que poco a poco van tomando una consistencia cartilaginosa, que se llama la condromatosis sinovial. Entonces, así como ustedes están viendo en este momento 3, 4 pedazos de sinovial que ya está pasando a una fase de fibrosis, a una fase de cartílago, porque ya empieza a tener una consistencia cartilaginosa, pueden haber 50, 100, 200 gránulos de condromatosis sinovial que bloquean la articulación, aumenta el volumen de la articulación y lógicamente produce mucho dolor y mucha patología de inestabilidad, de atrofia muscular de los músculos que están alrededor de la rodilla, en este caso, y que de alguna manera ya es patología propia de la membrana sinovial. Por eso es que cuando se producen este tipo de patologías, a veces se confunden mucho o hacen confundir al colega sobre qué tenemos dentro de la rodilla. A veces solamente pensamos en que es una lesión de menisco y que es el menisco que está molestando y que es el menisco que se ha lesionado y que es el menisco el que está bloqueando, el que está dando esta patología y todo lo demás. Y de repente nos encontramos con esta otra patología que ya no es de menisco, no es propiamente del cartílago articular, no es problema de ligamentos, sino problemas de sinovial que se ha degenerado, que se ha transformado en su funcionalidad y que produce este tipo de lesiones de la membrana sinovial que pasan de ser membrana, pasan a una fibrosis y luego empiezan a convertirse en tejido ya duro tipo cartilaginoso que se desprenden dentro de la articulación. Creo que tenemos un mensaje, a ver si podemos pasarlo por favor a la pantalla. Buenos días doctor, por favor necesito saber en qué estado está mi rodilla. Sufrí una caída y golpe, me dificulta caminar y dolor en la parte interior de la rodilla. Bien, aquí estamos viendo que tenemos un traumatismo directo en la rodilla. Las imágenes no las podemos precisar, pero estamos viendo que hay una discreta disminución de espacio. Es muy posible que al caerse haya habido un problema de lesión a nivel del cartílago contra el fémur, es decir, el cartílago de la rótula fundamentalmente, porque cuando la persona cae y golpea la rodilla, generalmente la rótula es la que recibe el impacto y este impacto se transmite hacia el fémur, lastimando el cartílago del fémur y el cartílago de la rótula. Y puede quedar un cartílago totalmente o dolorido, sensible y o con lesión de cartílago a través de la caída que nos está refiriendo el paciente. Entonces, en ese sentido es que también habría que hacer algunas otras consideraciones sobre las maniobras que tiene el paciente para caminar, subir gradas, bajar, hacer cuclillas, sentadillas, ver la estabilidad, ver si realmente hay algún bloqueo, hay alguna sensación de bloqueo dentro de la rodilla o hay alguna sensación de que algo se mueve dentro de la rodilla, algo cambia de lugar. A veces los pacientes refieren que tengo algo que se mueve y de repente un día aparece y otro día desaparece. Ahí podemos pensar que posiblemente o es una lesión meniscal, un pedazo de menisco que se ha desprendido en la articulación, o es una porción de cartílago que está flotando, lo que conocemos como ratas articulares, y que pueden dar bloqueo en la rodilla, pueden dar diremos una sensación de inestabilidad a través de que estos cuerpos ya que son, diríamos, agregados en la rodilla, empiezan a bloquear, empiezan a alterar el buen funcionamiento de la rodilla. Entonces, habría que hacer un poquito más de exámenes, de estudios y ver qué es lo que realmente ha pasado con esta rodilla. La siguiente, por favor. Sí, creo que tenemos otro mensaje. Adelante. Buenos días, muchas gracias. Tengo una hija de 28 años, tiene dolor en las muñecas, ella trabajaba de cajera, y ahora tiene el dolor cada vez más fuerte y no tiene fuerzas en las manos. ¿A qué médico podemos recurrir? Muchas gracias. Bueno, a usted las gracias por darnos este mensaje y mostrarnos esta inquietud de su hija. La posibilidad de haber trabajado de cajera, tenemos que tener en cuenta que
hacen funcionar mucho las articulaciones menores y la muñeca cuando hacen ese trabajo al contar dinero. Entonces puede haber un proceso inflamatorio a nivel de las articulaciones que posiblemente pueda estar relacionado tal vez con un proceso de tipo reumático. No se olviden de que el problema reumático de alguna manera se presenta a cualquier edad, desgraciadamente. Se presenta tanto en el varón como en la mujer, generalmente es más en la mujer, como prevalencia de enfermedad. Entonces, hay que descartar aquella posibilidad y hacer algunos exámenes, algunos estudios de tipo laboratoriales para poder llegar a un diagnóstico y descartar que este no sea un problema netamente con un origen de tipo reumático y que ha desencadenado la actividad misma que tiene la persona al utilizar las manos, los dedos para este tipo de trabajo. Entonces, en ese sentido es que también hay que hacer, aparte de todos los exámenes, hay que hacer un estudio, diríamos, semiológico, ver dónde le está doliendo, en qué momento le duele, si el dolor se le presenta en la mañana, en la tarde, en la noche, si es que calma con algunos analgésicos, antiinflamatorios. Hay que hacer una serie de pruebas también en ese sentido para tratar de dar un diagnóstico y también averiguar sobre los antecedentes familiares. No se olviden de que muchas personas que en la familia han tenido problemas o pacientes o familiares con enfermedad reumática, a veces esta patología puede tener una incidencia de tipo hereditario. Bien, queridos amigos, vamos a ir a un pequeño corte para seguir hablando sobre lo que es la sinovitis de las articulaciones y posteriormente vamos a tocar un tema que es bastante, diríamos, preocupante para muchos padres, especialmente sobre lo que son las sinovitis. En ese sentido es que me permito alejarme un poquito de sus pantallas para retornar en un breve corte. Muchísimas gracias. Bien, queridos amigos, nuevamente frente a sus pantallas y muy agradecido por la atención que nos prestan sábado a sábado en este horario y que lógicamente para nosotros es una satisfacción saber que estamos en vivo y en directo en la ciudad de La Paz y en todo el país. Y recordando también y felicitando a todo el mundo por nuestro aniversario después de tantos años y ver que nuestro país tenga que recuperarse de todo lo que estamos viviendo, porque lastimosamente no solamente en Bolivia se está viviendo toda esta tragedia, porque es una tragedia, lo que estamos viviendo es una tragedia que no solamente en Bolivia, sino en todas partes del mundo, en algunos países están viviendo peores cosas que la nuestra. Ojalá que podamos recuperarnos y ojalá que esos países que están en conflicto también se recuperen a la brevedad posible. Bien. Muchísimas gracias nuevamente por su atención. Vamos a retornar con un tema que está relacionado con la sinovitis de las articulaciones, pero esta vez hay una patología que es muy preocupante en los padres fundamentalmente y que es la sinovitis tóxica en el niño. Entonces, esta patología de alguna manera no es una patología grave, pero sí puede tornarse grave si es que no llegamos a un diagnóstico preciso. La sinovitis tóxica en el niño es una patología muy frecuente, es una patología que se presenta fundamentalmente más en niños que en niñas y que de alguna manera produce gran preocupación en el entorno familiar y, por qué no decir, también en el entorno a veces de los colegios. Se presenta entre los 3 y 5 años, cuando el niño de repente está empezando a caminar bien o todavía puede estar gateando de alguna manera y de repente el niño empieza con dolor. Si es un niño que ya está caminando, decíamos, entre los 3 y 5 años, un niño que ya está caminando, que ya tiene estabilidad, de repente empieza a cojear. Empieza a quejarse, empieza a tener dolor, empieza a tener limitación y el niño a veces no refiere exactamente
dónde le duele, porque se toca la pierna y no sabemos si es la rodilla, si es la cadera o qué es lo que ha pasado con este niño, y siempre los padres preguntan si es que se ha caído, si alguien le ha golpeado, si ha tenido alguna de esos antecedentes traumáticos, y lastimosamente nadie sabe dar razón al respecto. ¿Por qué? Porque esta patología que se llama la sinovitis tóxica en el niño es a veces de aparición espontánea. Entonces, ¿qué es lo que ha podido pasar? Siempre que un paciente, niño de esta naturaleza, de esta edad, acude a la consulta, debemos pensar, esto para los padres, de que esta patología, que es la sinovitis, es muy frecuente, no es propiamente producto de una caída, es de presentación, diríamos, espontánea. Sucede que el antecedente importante en el niño o en la niña es pensar qué fue lo que pasó hace 10, 15, 20 días, cuando de repente ese niño estaba cursando con un problema gastrointestinal, es decir, una infección gastrointestinal, una diarrea, por ejemplo, o si estaba con algún proceso gripal, es decir, un resfrío, y de repente las toxinas de este germen invaden la articulación. En ese sentido es que al invadir la articulación, y generalmente la de cadera o la de rodilla, producen este tipo de dolor, molestias, cojera, el niño llora, se ve fatigado, no quiere comer, por momentos a veces hay y no hay temperatura, los padres muy afligidos no saben qué hacer. Entonces siempre hay que pensar de que una aparición espontánea de dolor en el niño o la niña puede ser un problema de una sinovitis tóxica relacionada con procesos infecciosos anteriores, es decir, que la semana anterior o el mes anterior o 15 días antes el niño estaba cursando con algún proceso infeccioso, es decir, que las toxinas del germen han quedado en el organismo y lógicamente invaden la articulación y producen un proceso inflamatorio con dolor. En algunos casos, esta sinovitis tóxica produce también derrame sinovial, ya sea en la cadera o ya sea en la rodilla. Es más frecuente en estas dos articulaciones, que hacen confundir a los colegas sobre una posible artritis séptica. ¿Qué significa artritis séptica? Es la infección de una articulación que puede invadir la articulación de la cadera o de la rodilla. Entonces, son cuadros que lógicamente afligen muchísimo tanto a los padres y ni qué decir al médico, porque de repente el médico que tiene que afrontar a este niño, que a veces no suele expresarse con claridad, no suele decir, de alguna manera siempre pone en conflictos la presencia, diríamos, de un diagnóstico que puedan hacerlo en forma certera. Esta sinovitis puede producirse también por algunas otras causas. Si ha habido un antecedente traumático, hay que pensar que podía haber una epifisiolisis del cartílago de crecimiento en la cadera en un niño. Esta epifisiolisis se debe generalmente a una caída, a un golpe directo en la cadera, y peor si es que el niño tiene un discreto aumento de peso en relación a su tamaño y en relación a su edad. Esto puede hacer sospechar de que estamos ante un proceso inflamatorio de un desplazamiento del cartílago articular de la cadera. De todas maneras, no está por demás siempre hacer el examen semiológico y los antecedentes para ver cómo ha comenzado esta sinovitis tóxica en el niño. Como les decía, no hay que alarmarse, no hay que pensar que esta es una cosa maligna o es una cosa imposible de tratar, no. La sinovitis tóxica, a veces con un poco de analgésicos antiinflamatorios, en 1 o 2 semanas remite el cuadro y el niño está nuevamente en las actividades. Y a veces se remite espontáneamente, sin ningún tratamiento. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un niño de esta naturaleza con cojera, con dolor, que se resiste a caminar, que llora en la mañana, llora en la tarde, llora en la noche? Siempre tenemos que pensar que hay algún proceso, de acuerdo al examen semiológico por segmentos, es decir, a la exploración por segmentos, que el niño tenga a los movimientos de cadera dolor o a los movimientos de rodilla, porque hay que, de alguna manera, hay que tratar de diferenciar dónde está el dolor, si es en la rodilla o es en la cadera. El problema no es tan fácil, porque el diagnóstico, cuando uno mueve la rodilla, hace flexión o extensión de rodilla, el niño llora. Al doblar la rodilla o doblar la cadera, el niño llora. Al rotar la cadera, el niño llora.
y de repente no sabe exactamente dónde se produce la patología de esta sinovitis tóxica del niño. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo tratamos de llegar a un diagnóstico? En el examen físico es muy importante hacer las maniobras adecuadas para determinar en qué movimientos le duele al niño, si es en la rodilla o es en la cadera, por un lado. Por otro lado, reunir todos los antecedentes de procesos infecciosos que haya podido tener el niño una semana, 10, 15, 20 días antes. Si ha estado enfermo, si ha estado con gripe, si ha estado con diarrea, si ha estado con algún problema infeccioso, tal vez con algún problema a nivel de la garganta, de los dientecitos que están saliendo. Entonces, todo eso hace que correlacionemos la clínica, los antecedentes, con la ayuda también de la parte ya de estudios de apoyo, que son una ecografía, una radiografía, es necesario, y a veces, ¿por qué no?, una resonancia magnética, para determinar el aumento de volumen de la articulación, para determinar la deformidad que pueda haber en la cabeza femoral a través de una epifisiolisis, que es el desplazamiento del cartílago articular. Los antecedentes, como les decía, son importantes. Por momentos, con tratamiento de un analgésico antiinflamatorio, con ibuprofeno, con paracetamol, de repente en una semana, 10 días, el niño está nuevamente en condiciones de reanudar sus actividades, previamente haber hecho todos estos estudios para llegar a un diagnóstico. Y lastimosamente, esta patología puede hacer confundir con lo que conocemos nosotros como la artritis séptica, que es la infección de una articulación, que generalmente también se puede anidar en la cadera o en la rodilla. Entonces, el laboratorio, los exámenes, a veces tenemos que tomar la decisión de hacer una punción, ya sea en la cadera o en la rodilla, cuando hay aumento de volumen, cuando de repente en la resonancia o en la ecografía nos habla de que hay líquido en la cadera o en la rodilla. Entonces tenemos que tomar decisiones de, lógicamente, hacerlas con mucho cuidado, tal vez en quirófano, con anestesia, con sedación, para hacer un trabajo más meticuloso sin dañar otros órganos, hacer una punción de la cadera o hacer una punción de la rodilla, sacar el líquido y ahí determinar también si es un líquido purulento, pensar para descartar que sea un problema de una artritis séptica, una infección en la cadera. Y lo otro, si es un líquido transparente que no tiene, diríamos, esa coloración de la secreción purulenta, entonces pensamos que se trata de una sinovitis con derrame de líquido sinovial en la articulación, y que la distensión de cápsula, el estiramiento de la cápsula en presencia de este líquido, produce gran dolor y gran limitación funcional. Entonces, pero ya por lo menos ya nos deja tranquilos de que este líquido ya es transparente, ya es compatible con líquido sinovial normal, pero de todas maneras siempre es bueno mandar el líquido a laboratorio para hacer un cultivo y antibiograma ante la sospecha de que podría haber un proceso infeccioso en una articulación. La infección, lastimosamente, en una articulación tiene un pronóstico bastante reservado, es un pronóstico muy delicado. ¿Por qué? Porque la infección en una articulación, a través de ciertos gérmenes que tienen mucha apetencia por el cartílago articular, pueden destrozar una articulación en menos de 72 horas. Entonces, en ese sentido es que tenemos que tratar de escatimar todos los esfuerzos laboratoriales de diagnóstico, radiografía, ecografía, punción, hablar con los padres, explicarles que esa puede ser una patología que simplemente va a ceder con reposo, con analgésicos antiinflamatorios, ibuprofeno, paracetamol, y posiblemente el niño en 1 o 2 semanas con reposo total, las cosas van a remitir y el niño va a volver a la normalidad. Entonces, no es una patología grave. El decir sinovitis tóxica no significa de que sea una patología grave. Es una patología a la cual hay que tomarle atención, más que todo por lo que el niño refiere o la niña refiere, de no poder caminar con mucho dolor, de estar fatigado, sin tener necesidad de estar comiendo ni nada, no quiere saber nada del niño. Entonces, es una patología que, si bien requiere mucha atención para diferenciar aquellos otros diagnósticos que hemos citado, que sea una artritis séptica, que sería lo peor que puede ocurrir, un desplazamiento de la cabeza femoral a través del cartílago de crecimiento
nacimiento. Entonces los antecedentes son sumamente importantes para dar un diagnóstico correcto. Una ecografía nos puede aumentar, nos puede orientar en que, por ejemplo, dentro de la articulación tenemos un aumento de volumen en la cavidad articular. Una ecografía nos puede orientar. Podemos hacer una punción. Esa punción, lógicamente, requiere una sedación del paciente niño, porque el niño es muy inquieto, imposible que pueda soportar un pinchazo en la articulación. Directamente tenemos que sedarlo al niño para hacer un trabajo minucioso, un trabajo preciso de retirar ese líquido y hacer el estudio correspondiente. Entonces, también podemos hacer una resonancia magnética. También la resonancia nos va a mostrar un aumento de volumen en la cavidad articular, y hacer una resonancia comparativa en este caso, o una ecografía comparativa, una radiografía comparativa. Siempre en los niños hay que tomar radiografías comparativas, es decir, el segmento que está lastimado contra el segmento que no está lastimado, para hacer algo comparativo y ver cuáles son las diferencias en cuanto a la articulación, en cuanto a los huesitos, en cuanto a ver si es que hay diferencias significativas en la ecografía, en la resonancia o en la radiografía, para también tener una idea de que algo está pasando en esa articulación y dar tranquilidad a los padres, fundamentalmente, que son los más preocupados y son las personas que no saben qué es lo que van a hacer, no saben a quién acudir, no saben qué es lo que va a pasar con ese niño o con esa niña. Entonces hay que dar tranquilidad a los padres a través de no escatimar esfuerzos en buscar el diagnóstico preciso. Bien, queridos amigos, ahí tenemos la exploración de un niño, donde estamos viendo la rodilla, estamos viendo a través de la flexión de cadera, a ver si el niño se queja de dolor en la cadera o en la rodilla. Hay niños que lastimosamente no pueden expresarse por el dolor, a veces se sienten muy doloridos y lloran. Tienen como quien dice, una posición de defensa, se contracturan, y de alguna manera estos niños a veces no es tan fácil poder diagnosticarlos. Entonces los padres son los que toman un papel importante para realizar el diagnóstico de esta patología, que hoy día le hemos denominado, y que es un complemento de los problemas sinoviales que teníamos el anterior sábado, que es la sinovitis de las articulaciones, la patología de la sinovial, y que de repente tenemos ahora en los niños este tipo de problema, que es la sinovitis tóxica, que puede hacer confundir a muchos colegas sobre la patología, sobre el diagnóstico, sobre el tratamiento. Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro programa, siempre agradeciendo por su atención y con disposición para todos sus mensajes. Ustedes han visto, tenemos ahí un número al pie de pantalla para poder mandarnos los mensajes o hacernos llegar las inquietudes, no solamente de la patología que estamos tocando en el momento, sino también cualquier otra patología relacionada con el aparato, con el sistema del aparato locomotor. Muchísimas gracias, y si Dios quiere estaremos el próximo sábado, tal vez con otro tema así, de índole posiblemente no tan temeroso como el que hemos nombrado, pero quiero solamente recordarle a la familia, a los padres que tienen niños, que la sinovitis tóxica no es una enfermedad grave. Es una enfermedad que aparece de la noche a la mañana y que tiene mucha relación a veces con esos procesos infecciosos anteriores, y a veces también con la actividad física que realizan los niños. Los niños juegan mañana, tarde y noche, y de repente empiezan con problemas inflamatorios en las articulaciones, y a veces también a lo largo de los huesos de la pierna o del muslo. Muchísimas gracias, estaremos con ustedes el próximo sábado, y muchas gracias a Palenque TV, que nos permite llegar a sus hogares. Muchísimas gracias.